Bueno, acá vamos con el ejercicio 3 de circuitos electrónicos. Vamos a calcular toda la parte de la polarización, las rectas de carga y vamos a dejar la parte de la ganancia de tensión para más adelante. Primero vamos a ver cuál es la corriente de colector. Para eso tenemos que analizar la malla de entrada. La podemos analizar de la siguiente forma. Tenemos en la malla de entrada VCC, que son 20 volt, menos la corriente de base, que circula por la resistencia de base, multiplicada por la resistencia de base, que son 470K, menos la tensión base emisor, menos la corriente de emisor, multiplicada por la resistencia de emisor. Todo esto es igual a 0 volt. Si vemos el ejercicio 2, teníamos esta misma ecuación, donde acá decía tensión de Thevenin y acá decía resistencia de Thevenin. Lo que habíamos hecho era reemplazar en esta ecuación las ecuaciones IC es igual a HFE por IB, y IE, que es la corriente de emisor, es la suma entre IC y IB, porque se suman las corrientes de colector y de base. Si reemplazamos esto acá y despejamos IC, terminamos teniendo lo siguiente. IC es igual a la tensión que antes llamábamos tensión de Thevenin, ahora es VCC. VCC menos VBE, tensión base emisor, sobre, tenemos la resistencia de emisor más la resistencia de base, que antes era la resistencia de Thevenin, más resistencia de emisor sobre HFE. Esta va a ser la corriente de colector. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, conseguir un valor para la tensión base emisor y un valor para el HFE. Como siempre podemos calcular la corriente máxima, IC max es, la corriente máxima va a ser 20 volt, que es VCC, sobre la suma entre RC, 1K2, y RE, 820 ohm. Esto nos da 9,9 miliamperes. Si tomamos como corriente, si supongo una IC igual a IC max sobre 2, puedo decir que mi IC es de 5 miliamperes. Entonces, para una IC de 5 miliamperes, yo lo que busco es el VBE, la tensión base emisor para 5 miliamperes, y el HFE para 5 miliamperes. La tensión base emisor para 5 miliamperes es 1, 2, 3, 4, 5. Acá, para 25 grados, es 0,61, 0,62, 0,61. Y el HFE para 5, 1, 2, 3, 4, 5, unos 225. Bien. Entonces, ahora que tenemos eso, podemos calcular nuestra IC. IC es la VCC, que son 20 volt, menos VBE 0,61 sobre 820, más RB 470K más 820 sobre el HFE, que es de 225. IC. Vamos a ver cuánto vale IC. Y esto nos da 6,65 miliamperes. Bueno, 6,65 miliamperes, tenemos que volver a mirar las curvas. El HFE da prácticamente lo mismo. El VBE puede ser que hacer 6,65 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6,65 casi 7
puede ser que sea, por ejemplo, 0,62 BBE para 6,65 mA. El BBE nuevo va a ser de 0,62 volt. Entonces recalculo y C es igual a 20 volt menos 0,62 volt sobre 820 más 470K más 820 sobre 225. Recalculo y esto me da 6,65 mA nuevamente. No cambió, esta es nuestra corriente. 6,65 mA es la corriente de colector. Ahora, vamos a chequear a ver si este circuito es independiente del HFE o no. Para eso habíamos dicho que un circuito independiente del HFE es un circuito donde este término que está acá, que es el que depende del HFE, se puede despreciar. Entonces vamos a ver cuánto vale la IC si la calculamos como 20 volt menos 0,62 volt sobre 820. A ver, eso nos da 23,6 mA. Esto es más grande que el máximo. O sea, que prácticamente esta ecuación está controlada, está gobernada por este término que está acá. O sea, la corriente está gobernada por ¿quién? Por la resistencia de base. O sea, influye mucho más la resistencia de base, que es la resistencia de 470K, que es muy grande, influye mucho más que la resistencia de emisor. Entonces, esto no es válido y el circuito no es independiente de HFE. Si bien tenemos una resistencia de emisor acá, como nuestra resistencia de base es muy grande, este término sigue influyendo mucho en el resultado y por lo tanto no tenemos un circuito independiente de HFE. Bueno, ya tenemos nuestra corriente, la vamos a anotar acá. IC es 6,65 mA. Como no es independiente de HFE, las variaciones por la dispersión de fabricación que ocurran en el valor de HFE van a generar que al cambiar de transistor, al poner otro igual, con un HFE diferente, varíe la corriente de colector. Bueno, entonces ahí tenemos la corriente de colector. Tenemos la corriente de colector y tenemos la corriente máxima, la IC max. Entonces ahora nos falta averiguar el valor de BCEQ. Esta es la ICQ. Nuestro BCQ va a ser BCC menos IC por RC, que es la caída en RC, menos IE por RE. Este es el valor. Ahora, como dijimos que IE es muy parecido a IC, yo esto lo puedo escribir como IC circulando por ambas resistencias, para hacer más fácil el cálculo. Entonces, BCEQ lo podemos escribir como 20 volt menos 6,65 mA por 1200 más 820. Esto nos da 6,567 volt. Esa va a ser nuestra BCEQ. Entonces ahora, con esos valores, ya podemos trazar la recta de carga estática. Vamos a tener acá los 20 volt, acá están 10, acá por ejemplo por acá son 6,57. Este es mi BCQ, esta es la tensión BCE en volt, esta es la corriente de colector en miliamper. Esta corriente es la corriente máxima, que es cuando el transistor está saturado, que es de 9,9 mA. Después tenemos, este es el punto Q, que está acá. Esta es la recta de carga estática. Y esta es nuestra ICQ, que es de
6,65 mA. Ahora, lo que nos falta saber es la recta de carga dinámica. La recta de carga dinámica sin carga y con carga. Por eso yo le dibujé esta tecla acá, que la tecla nos permite desconectar la carga. Si no conectamos la carga, o sea, si el circuito no tiene RL, podemos trazar una recta de carga dinámica, donde se va a ver reflejada la excursión que perdemos por el hecho de tener una resistencia de emisor conectada entre el emisor y masa. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra VO max? Si no tenemos carga, nuestra VO max va a ser ICQ multiplicada por RC. Esto es, la VO max siempre es ICQ multiplicada por RC paralelo con RL. En este caso, como la RL es infinita porque no está conectada, el paralelo entre RL y RC nos da RC. La VO max es ICQ por RC, que esto es 6,65 mA multiplicado por RC, que es 1K2. Y esto nos da 7,98 volt. Esta es la VO max. Se puede ver que nuestra VO max no es todo este tramo, es de 7,68, que es más chico. El punto que tenemos que dibujar acá va a ser desde 6,75 en adelante. Si hacemos 7,98 más 6,57, tenemos 14,55. Acá está el 10, está por acá. Este es 14,55. 14,55. Esto que tenemos acá es nuestra VO max, 7,98 volt. Es decir, que cuando nosotros tengamos una alterna, vamos a tener una excursión de este tipo. Puede excursionar 7,98 volt para este lado y 6,57 volt para este lado, la señal de salida. Entonces, nos falta calcular la corriente máxima de la recta de carga dinámica para poder trazarla. La corriente máxima, la IC max de la recta de carga dinámica, esto pongamos recta de carga dinámica 1, vamos a llamar 1 a la que no tiene carga, esto va a ser la ICQ más VCEQ sobre, y acá también viene RC paralelo a RL. Como RL es infinita, esto queda únicamente VCEQ sobre RC. Ahí tenemos la corriente máxima de la recta de carga dinámica 1. Entonces, ICQ es 6,65 mA. Más VCEQ habíamos dicho que era 6,567 volt sobre RC, que RC es 1K2. IC max, recta de carga dinámica sin carga. Esto nos da 12,12 mA. Esto está por acá, 12,12 mA. Fíjense que la recta de carga pasa por el punto Q. La recta de carga dinámica, vamos a ponerle acá, recta de carga dinámica 1. Esa es la recta de carga dinámica 1, que es la que no tiene carga, cuando no consideramos la carga RL. Y ahora vamos a calcular la otra recta de carga dinámica, que es cuando le ponemos la resistencia de carga. Entonces, nuestro VCQ va a ser el mismo, lo único que tenemos que calcular son nuestra nueva VO max y nuestra IC max. Entonces ahora vamos a calcular la VO max para nuestra recta de carga dinámica 2, que es la recta de carga dinámica con carga. Esto vamos a cerrar el interruptor acá, vamos a ponerle la carga. Esto va a ser igual a ICQ multiplicado por RC paralelo a RL. Vamos a calcular por acá el paralelo entre RC y RL, porque lo vamos a tener que usar más adelante para el otro cálculo.
RC paralelo a RL es un K2 multiplicado por un K sobre un K2 más un K. Y eso nos da 545 ohm. Entonces acá tenemos 6,65 miliamperes multiplicado por 545 ohm. Y esto nos da 3,62 volt. O sea que ahora, al ponerle la carga, la excursión máxima ya no es más de 7,98 como era sin carga, sino que se achicó mucho más. Pasa a ser de 3,62 volt. Vamos a hacer VCQ, que es 6,57 más 3,62. Y eso nos da una tensión de 10,19. Está prácticamente acá en el medio. Acá. 10,19. Esos 10,19, estos son 10,19, vamos a ver dónde lo puedo anotar, vamos a sacar una flechita así y decir que este punto es 10,19. 10,19 y esta distancia es de 3,62 volts. Esta es la excursión máxima que tenemos en un semiciclo. En el semiciclo positivo tenemos 3,62 volt de excursión máxima, y en el semiciclo negativo tenemos 6,57, que es la VCEQ. Bueno, entonces ya tenemos este punto, nos falta la corriente máxima. Ahora ponemos la I max de la recta de carga dinámica 2, que es cuando tenemos carga, y esta va a ser la ICQ más VCEQ sobre el paralelo entre RC y RL. Esto es 6,65 miliamperes más VCEQ, que la VCEQ es de 6,567 sobre el paralelo, que era 545 ohm. Y esto nos da 18,7 miliamperes. 18,7 miliamperes. Voy a borrar acá. Y esta es la recta de carga dinámica 2. Este punto es 18,7 miliamperes. Ahí estamos. Entonces tenemos la recta de carga dinámica sin carga y la recta de carga dinámica con carga. A medida que uno coloca una resistencia de carga más chica, esta recta se va haciendo cada vez más empinada, se va rotando cada vez más en sentido horario, haciendo que el circuito pierda excursión de salida. Si no le colocamos carga, tenemos el mejor caso, o sea, la máxima excursión posible. Un detalle para ver es, si nosotros calculamos cuál es la tensión en RE, la VRE, la podemos calcular como ICQ multiplicado por RE. Nuestra ICQ multiplicada por RE es 6,65 miliamperes por el valor de RE, que es 820 ohm. En realidad, recuerden que esto tendría que ser la corriente de emisor, no de colector. Estamos haciendo una simplificación diciendo que ICQ es muy parecido a ICQ más IB. Y esto nos da VRE. La VRE es igual a 5,45 volt. Esa es la tensión que cae en esta resistencia. Acá en este punto tenemos 5,45 volt con respecto a masa. ¿Está bien? Ahora, si nosotros nos fijamos una cosa, si yo hago 20 menos 5,45 volt, nos da 14,55, que coincide exactamente con este punto. Que este punto, que es el punto máximo al que llegó la recta de carga dinámica 1, es decir, la recta de carga dinámica sin carga. ¿Eso qué significa? Lo que significa es que esta tensión que estamos perdiendo cuando no tenemos carga, la excursión que estamos perdiendo en la recta de carga dinámica, son los 5,45 volt que tenemos
en esta resistencia. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros dibujamos la señal de audio acá, tenemos para excursionar la tensión sobre RC y la tensión sobre BCE, y perdemos la tensión en RE. Es como que nuestro piso no es 0 volt, sino la tensión de BRE.